Hola amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video. Antes de empezar quisiera ofrecer disculpas por mi inactividad y darles las gracias a los que aún se pasan por mis videos. Ya para no hacerla más larga, comencemos con el resumen del día de hoy. En Doom, nuestro protagonista es un hombre llamado Doomguy, el cual es un marín de los más fuertes entrenados en la tierra. ¡No creo! Experimentado para el combate y listo para la acción. Hace algún tiempo, Doomguy golpeó a un oficial superior, haciendo que lo trasladasen a una base en Marte. ¡Cielos, qué macizo! ¡Gracias! El sector espacial de la UAC. La UAC es una megacorporación que opera instalaciones en el planeta Marte y sus dos lunas, Phobos y Deimos. En ella se desarrollaron diversos proyectos. El más destacable y problemático era la teletransportación interdimensional, el cual hasta ahora solo podría abrir un teletransportador entre las dos lunas. Se probó a experimentar con humanos, voluntarios militares y científicos ofrecieron, pero al entrar al portal sucedían cosas muy extrañas. Ya habiendo pasado algún tiempo, Marte recibe un mensaje aterrador desde su luna Phobos. Al parecer era un mensaje de auxilio. Los Marines afirmaban que cosas monstruosas salían de los portales y los sistemas simplemente no respondían. Estoy registrando lecturas anormales. Esto es malo. No podemos mantener esos niveles. ¡Lo estamos perdiendo! A todas las unidades, aquí el sargento Kelly. Nos ataca una fuerza enemiga desconocida. Replegaos al cuartel general marine para reagruparnos. En ese instante la luna Deimos simplemente se desvaneció en el espacio y no había ninguna manera de establecer conexión con alguna de las lunas. Rápidamente envían un equipo de Marines, incluyendo a Doomguy, siendo este el encargado de cuidar en la entrada y asegurar el perímetro también. Esto se va a poner feo. Rápidamente escuchas que tus compañeros son destrozados y desgarrados por algún tipo de fuerzas. Te diriges a ver qué pasa y te das cuenta de que lo que estás viendo no es de este mundo. Ahora el plan es dirigirse a la entrada de Deimos, donde se encuentra el portal entre Phobos y Deimos, y derrotar a los varones del infierno que custodian la zona. Te ves obligado a abrirte paso por los distintos edificios de la UAC, y deberás luchar con tus compañeros marines muertos o poseídos, además de muchos demonios. Finalmente llegas a la anomalía, y destrozas a las criaturas que se encontraban custodiando el portal. Finalmente nuestro Marine logra derrotar a los varones del infierno. En ese momento te das cuenta de que el portal no puede ser cerrado, así que te ves obligado a cruzar por la puerta interdimensional que se encuentra frente a ti. Después de ser emboscado por algunos demonios, nuestro protagonista aparece en un lugar que es muy similar a la luna que había desaparecido antes, Deimos, siendo que sí se trata de ella.
Progresando por la base, nuestro Marine se da cuenta que no solo ha sido invadida por los demonios, sino que también su entorno se ha distorsionado y corrompido. Este se da la tarea de hacer una limpieza total por toda la base, matando a todo aquel demonio que se le ponga enfrente. Pero una tarea más complicada, ya que aparecen nuevos enemigos y más poderosos que antes. Al final de su masacre en la base Deimos, nuestro Marine se encuentra con el ahora gobernante de la base, siendo este el ciberdemonio, al cual tendremos que derrotar. Tras la victoria, el Marine Domgai se entera de una terrible verdad. Al parecer, todo este tiempo la base de Deimos ha estado flotando sobre el infierno. Decidido a acabar con el origen de la invasión, el Marine decide lanzarse a la superficie del infierno para terminar esto de una vez por todas. Uy, cuidado que me voy volando. Tras haber derrotado al ciberdemonio, nos enteramos de que la instalación de Deimos de alguna manera fue teletransportada al infierno y será utilizada como la puerta conexión entre el infierno y Marte. Decidido a seguir adelante y frenar la invasión, el Marine lucha con todo lo que tiene a través de la realidad torcida en la que se encuentra. Con el tiempo alcanza el corazón del infierno mismo, su ciudad capital Dis, donde el Marine por fin consigue dar con el origen de la invasión. Un maldito engendro, un tipo de araña mecanizada llamado Spider Demon. En este caso es el cerebro de la trama planeando la invasión, pero este al morir cierra consigo un portal al mismísimo infierno. Usando todo el armamento del que dispone nuestro Marine, por fin llega la batalla final para terminar esto de una vez por todas. ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Ya valió madres! ¡Repito! Tras la dura batalla se abre un portal hacia la Tierra y nuestro Marine regresa victorioso a casa, pero solo para descubrir que esto no se ha terminado por ahora. Este descubre que la Tierra también ha sido invadida y que los malditos demonios han acabado con la vida de su conejo mascota, Daisy. Aquí da comienzo el cuarto capítulo de Doom, The Flesh Consumed. En este nuestro Marine se da cuenta que el Spider Demon había enviado a través del mismo portal por el que cruzó para llegar a la Tierra legiones de demonios enteras, así que este, con el dolor de haber perdido a su mascota asesinada a manos de los demonios, emprende nuevamente un exterminio contra los malditos engendros, infligiendo graves pérdidas de los invasores y vengando a Daisy, pero este solo consigue una victoria vacía, ya que los demonios han invadido también todas las grandes ciudades de la Tierra. Al final de este episodio se nos muestra a nuestro Marine, saciado de sed de venganza al haber acabado con los malditos que terminaron con la vida de su mascota. Pero esto no ha terminado todavía. Nuestro Marine tiene una tarea, y es salvar a las grandes ciudades que también fueron invadidas por los engendros del infierno, dándonos origen al siguiente juego. Oh shit, here we go again. Después de haber vengado a Daisy, da comienzo el siguiente título de Doom, Doom 2, donde volvemos a tomar el papel de nuestro Marine Doom, quien después de haber sido varado en Phobos y posteriormente haber luchado en Deimos y el infierno, este regresa a su casa en la Tierra, solo para descubrir que esta también ha sido víctima de una invasión infernal. Con todas las grandes ciudades en ruina, los líderes de la humanidad desarrollan un plan para salvar a lo que queda de la raza humana. Han construido enormes naves para llevar a las personas restantes al espacio. Sin embargo, el puerto espacial es la única forma que tienen los humanos para que puedan salir de la Tierra. Pero los demonios la han protegido con un campo de fuerza. El Marine logra abrirse paso por el puerto espacial infestado, matando a todos los demonios en su camino, y además cierra el campo de fuerza. Así la humanidad consigue escapar y nuestro Marine se sienta tranquilamente a la espera de la muerte,
sabiendo que este salvó a la especie. Adiós, vaquero. Pero entonces los seres humanos restantes consiguen descubrir la fuente que dio origen a la invasión. Y es que se trata de la propia ciudad natal de nuestro Marine. Este de nuevo comienza a exterminar a los demonios que se encuentran en la ciudad y encuentra otra puerta de entrada al infierno. Para cerrar el portal, nuestro Marine deberá entrar al infierno de nuevo para detener la invasión. Como ya sabemos, el infierno es un lugar donde se encuentran las criaturas que cruzan a la tierra. Así que el Marine se las arregla para llegar hasta donde se encuentra el jefe de jefes, el ícono del pecado, un gigantesco demonio con el que nuestro Marine tendrá una dura y larga batalla, pero tendrá que derrotarlo si quiere que la tierra por fin encuentre la paz y la prosperidad. Tras su muerte espantosa, este causa la devastación en el infierno, y el portal a la tierra por fin queda sellado. Después de haber derrotado al ícono del pecado, los humanos de alguna manera sacan a nuestro Marine del infierno, para así poder traerlo de vuelta a casa. Para este punto de la historia, la tierra está en periodo de paz, y está en proceso de reconstrucción también, al haber sufrido una gran invasión por parte de los demonios. Nuestro Marine por fin se retira de exterminar demonios. Este se toma un muy merecido descanso, después de haber salvado a la tierra, pero al parecer el destino le tenía preparada una mala jugada. Aquí toma papel la siguiente entrega de Doom. ¡Quítate tú! Nos ubicamos en Doom 64. Tras algún tiempo después de haber terminado la invasión, los científicos de la UAC determinaron que las lunas Phobos y Deimos aún se encontraban ocupadas por las fuerzas demoníacas que quedaron tras el paso de nuestro Marine. Para esto los militares decidieron acabar con ellos, pero sin enviar a ningún equipo a exterminarlos. Ellos decidieron acabar con los demonios lanzando múltiples bombas nucleares sobre las lunas, acabando con la vida de todos los seres que aún se encontraban en Marte, y sellando así las instalaciones de la UAC, y puestas en cuarentena también, debido al alto nivel de radiación que en ellas se encontraba. Durante años las instalaciones permanecieron inmóviles y abandonadas, hasta que un satélite viejo que monitoreaba una de las instalaciones envía un mensaje a la Tierra. Al parecer el satélite habría logrado captar a un ente, que de alguna manera habría resistido a la alta radiación que en las instalaciones existía. Esta entidad, conocida como la Madre Demonio, poseía poderes de rejuvenecimiento y también alteraba los cadáveres en descomposición de las criaturas muertas, convirtiéndolos de nuevo en tejido vivo, resucitando así a todos los malditos demonios. Resulta que a causa de la radiación, los nuevos demonios se habían mutado, adquiriendo formas más aterradoras que antes, incluso estos también eran más fuertes. Con esto, los militares deciden volver a dar de alta a nuestro Marine Doom. Como el único superviviente experimentado de los episodios anteriores, el Marine nuevamente es enviado a exterminar a los nuevos demonios de su nueva madre. Más tarde nuestro Marine se da cuenta que los demonios habían planeado esto anteriormente, para así poder absorberlo de nueva cuenta al infierno, pero esto no les sirve de nada, ya que los demonios siguen sin poder derrotar al Marine. Tras su paso por los demoníacos lugares, llega a una especie de fortificación, donde se encuentra con algo que es sorprendentemente increíble. Al parecer se trata de un arma llamada la Unmaker, o Destructora. Esta se encontraba postrada sobre el altar del dolor. Esta arma está hecha de los huesos de los demonios, y se alimenta de las almas humanas, o esclavos del demonio poseídos. Esta misma sería de gran ayuda en la batalla de nuestro Marine contra los engendros del infierno. Finalmente el Marine Doom consigue abrirse paso hasta llegar a donde se encuentra la Madre Demonio. Este, con ayuda de sus armas y la poderosa Unmaker, emprende la batalla final contra la Madre Demonio, para terminar con esto de una vez y para siempre. Ahora sí viene lo chido.
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Por supuesto, el marín logra anteponerse a sus enemigos y consigue acabar con la madre demonio y sus hijos. Pero en esta ocasión, al marín no le agradaba la idea de volver a casa. Para él, esto tenía que terminar definitivamente. Él ya no podía llevar una vida normal después de sus encuentros con las fuerzas del infierno. Phobos, Deimos, el infierno, la tierra, los humanos muertos y sobre todo, saber que Daisy por fin fue vengada en su totalidad. Así que decide quedarse para siempre atrapado en el infierno para asegurarse de que ningún demonio vuelva a resurgir. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video. Les doy las gracias a los que se quedaron hasta el final. No olviden que si quieren comprar esta maravillosa colección de 3 juegos, en la descripción les dejaré el link de compra. También no olvides suscribirte y darle like al video, ya que así me apoyas mucho a traer más contenido y con mejor calidad. Nos vemos en el próximo video.